Ay, hola, ¿qué tal? No sabía que estaban aquí. Hola, bienvenidos al primer video de esta serie que va a tratar del teatro contemporáneo. Trataré de ser lo más completo posible. Mi nombre es Alejandro Feria y probablemente les ha pasado que para esta parte específica del teatro no existe un folleto, una antología o una enciclopedia dedicada a esta parte. Y eso es lo que esta serie tratará de cubrir. Demos pie a lo primero del teatro contemporáneo, el naturalismo. El naturalismo, como su nombre puede darte a intuir, busca cierta precisión científica en el tono de la actuación, aunque también en la dramaturgia, ya que están conectados. Inicia en la primera mitad del siglo XIX, aunque en ese momento se hace llamar realismo. En este momento es solamente literario, pero a partir de 1870, que aparece nuestro primer exponente, se convierte en naturalismo. Estoy hablando de Émile Zola. El naturalismo es una evolución del realismo. El primero es más crudo, es más profundo y sobre todo cambian las temáticas. En contraste con el realismo, el naturalismo habla de las clases sociales bajas, contrario a lo que se practicaba en la época, que eran las temáticas de las clases sociales altas. El naturalismo, según Solá, ha de seguir tres principios. El primero es que se debe interpretar de la manera más entendible y cierta posible. El segundo es que los conflictos deben tener mucha relevancia y el tercero es que la obra debe ser lo más simple posible. Ahora, ¿quién es Solá? Esta persona que no pudo terminar ni siquiera la prepa por sus condiciones socioeconómicas, que inició prácticamente solo todo un movimiento literario que dejó huella y repercutió a lo largo de la historia, pues es una persona que es profundamente ateo, creía en el darwinismo social, creía en el materialismo histórico, en las teorías de Marx y Engels. Con todos estos referentes, no es extraño que él haya querido traer la ciencia a la literatura. Pese a que la mayor parte de su trabajo está en la novela, se vio arrastrado hacia el teatro y hacia la dramaturgia. Una de las frases que lo caracterizan es: el teatro será naturalista o no será. Solá criticaba fuertemente al teatro francés de esa época, en especial a los que los franceses denominaban la pièce bien faite, que significa la obra bien hecha. Solá criticaba a sus temáticas, Solá criticaba su modelo de actuación porque le parecía que eran personajes acartonados y todos los temas burgueses que se trataban dentro de las obras. En este punto, Émile Solá está decepcionado de los actores y de la actuación del momento, hasta que recobra las esperanzas al ver actuar a dos intérpretes italianos que se llaman Ernesto Rossi y Tommaso Salvini. Estos actores, a criterio de Solá, tenían todas las características para ser actores del naturalismo, o sea, estaban apegados a la veracidad científica que requería el naturalismo y es por eso que él quiere escribir para que ellos interpreten. Se inspira y muchas obras que escribe a partir de ese momento van dirigidas para que actúen Ernesto Rossi y Tommaso Salvini. Mientras Solá escribía en Francia, Tommaso Salvini y Ernesto Rossi actuaban en Italia, en Alemania se gestaba la compañía de los Meininger. Los Meininger son una compañía que tienen su sede en el Teatro Estatal de la ciudad de Meiningen. Tienen la particularidad de que toman elementos del montaje, como por ejemplo la dramaturgia, la propuesta escénica, la propuesta plástica y el tono de actuación, y todo eso se esmeran en que tenga un tinte realista. Esto modificó los paradigmas del teatro del momento, porque era un teatro en el que se estaba acostumbrado a ver la figura del actor como el protagonista o el centro del montaje. Todos los textos estaban escritos para que el actor pueda lucirse, para que el actor pueda tener estos arrojos de demostrar su talento y qué bien lo hace en escena. Pero esta compañía lo que hace es desplazar esa figura para representar otras áreas del montaje. Por ejemplo, si era una escena
en la que tenías que estar en un comedor. El comedor no se pintaba en un telón como pintar una mesa, unas sillas, un centro de mesa o los elementos que necesitaras, sino que ellos llevaban de hecho la mesa, las sillas, llevaban todos los elementos que se iban a necesitar y los ponían ahí. La compañía de los Meininger probablemente fue la primer compañía que logró tener una representación naturalista en los términos del naturalismo de la época. Esto fue tan importante y tan exitoso que al llegar este trabajo a Moscú, esto se queda en el Teatro de Arte de Moscú, en toda esa escuela, incluyendo el propio Konstantin Stanislavski. Y esto nos da pie para trasladarnos a Moscú, al Teatro de Arte de Moscú y a Konstantin Stanislavski en su primera etapa. El Teatro de Arte de Moscú es un lugar importantísimo para la cultura teatral mexicana. Es un lugar en donde el grueso de la información actoral que se tiene, al menos en la República Mexicana, proviene de ahí. Dicho esto, hay que comenzar diciendo que fue creado en el año de 1989 por Vladimir Ivanovich Nemirovich Danchenko y el moscovita Konstantin Sergeyevich Stanislavski. Danchenko y Stanislavski para los cuates. Danchenko, dramaturgo, director y profesor de teatro. Defensor aguerrido del sistema de actuación de Konstantin Stanislavski, conocido como la psicotécnica o el método de las acciones físicas. En su encuentro con Konstantin Stanislavski surge la idea de crear el Teatro de Arte de Moscú y parte importante de su éxito rotundo fue su amistad con Anton Chekhov, quien escribió las obras que posteriormente colocarían al Teatro de Arte de Moscú como una de las compañías aisladas o privadas más exitosas de Moscú. Stanislavski, actor y director escénico que pasó a la historia obligada del teatro contemporáneo gracias a sus investigaciones en torno a la actuación verdadera. Él incitaba a sus actores a buscar dentro de sí mismos emociones, pensamientos, reacciones que fueran útiles para la escena o el personaje que se estaba trabajando. De ahí que se le conociera como la persona que investigaba el método de actuación vivencial. El Teatro de Arte de Moscú en sus inicios tenía la meta de esparcir las nuevas ideas políticas y nuevas corrientes artísticas de la Europa de ese momento. Siempre manejado todo con responsabilidad social para con sus espectadores. Aunque luego se convirtió en el centro de experimentaciones de Stanislavski y de Danchenko y todo aquello se convirtió en un laboratorio en el que se trataba de demostrar la efectividad y la universalidad de los métodos que se enseñaban ahí. Pero la fórmula perfecta para el éxito que tuvo el Teatro de Arte de Moscú aún no estaba completa. Aún con dos grandes del teatro como lo eran Danchenko y Stanislavski, aún contando con la infraestructura necesaria del Teatro de Arte de Moscú, todavía hacía falta quien escribiera las historias, que replanteara nuevos paradigmas, quien escribiera e hiciera preguntas que eran dignas de ser preguntadas. Hacía falta pues Anton Chekhov. Anton Pavlovich Chekhov, narrador y escritor ruso, considerado como el más representativo de la escuela realista y algunos también lo consideran como el padre del cuento moderno, ya que él en sus cuentos, en las cosas que él escribía, él no se paraba como alguien que todo lo ve y que todo lo puede juzgar. Por ejemplo, tenemos el caso de Ana Karenina de León Tolstoy, en el que el autor juzga a Ana Karenina por haber sido adúltera y hace que pues pase todas las penurias que el autor considera que merece el personaje. En cambio, Chekhov lo que hace es que él va escribiendo y él va desarrollando sus personajes conforme va avanzando la historia. Es como si sus personajes se desarrollaran a sí mismos mientras él va escribiendo. Y él no juzga, él no hace nada. Sencillamente los desarrolla conforme todo se desarrolla. En otra parte del mundo yacía otra inspiración para Stanislavski. En esta ocasión regresamos a Francia, específicamente a París. Muy chérie.
Acá yacía la cuna del teatro libre de André Antoine. Este teatro, a pesar de ser naturalista, seguía siendo raro, porque el tono de dirección y de actuación eran naturalistas, pero hasta ese momento no existía dramaturgia naturalista. Entonces había un desfase. Les voy a platicar un poco acerca de André Antoine. André Antoine fue un empleado de la Compañía de Gas de París durante aproximadamente un año. Él no pudo entrar a obtener una educación formal en actuación o en dirección, y él aún así continuó con sus investigaciones y llegó a rentar un espacio privado para sus interpretaciones, para sus ejercicios, para sus ensayos. Sus montajes, como ya lo había mencionado, están siempre apegados al naturalismo y se centra sobre todo en el estilo de iluminación. Tiene estudios de práctica profundos en la iluminación, por la naturaleza de todos sus montajes y de que los espacios que él utilizaba llegaban a ser desde una bodega, un espacio rentado, una casa y hasta el comedor de su propia casa. Por esta naturaleza, sus montajes pueden ser catalogados como teatro íntimo, ya que no eran propiamente espacios abiertos o de gran capacidad. Así, poco a poco, con trabajo arduo y con constancia, se fueron acercando otros creadores, otros intérpretes, y gracias a la buena crítica que se logró obtener en la época, el despegue del teatro libre fue inminente. Aunado a todo este movimiento del naturalismo, tenemos que mencionar obligadamente a Henrik Ibsen. Henrik Ibsen está ubicado en Noruega y sus influencias vienen un poco más del romanticismo y un poco más del simbolismo también, aunque es una segunda etapa de Ibsen. Ibsen se coronó como el padre del teatro contemporáneo, y algunas de sus principales aportaciones al teatro o al texto, mejor dicho, es que él era capaz de utilizar correctamente y de manera muy interesante lo que ahorita nosotros conocemos como subtexto. El subtexto él logró desarrollarlo en su escritura gracias a su amplia y profunda observación del comportamiento humano, tanto del comportamiento como de sus emociones, de sus interacciones. Él los toma del mundo real y los traslada a sus textos, escritos además en un tono realista. Otra de sus principales aportaciones es que Ibsen fue capaz de crear personajes femeninos mucho más complejos, mucho más elaborados, más trabajados, más profundos. Recordemos que para este entonces muchos de los dramaturgos que escribían personajes femeninos no profundizaban en ellos. Escribían un personaje simple, un personaje que hiciera contrapunto o que cubriera alguna función que el protagonista necesitaba. En este caso, Ibsen fue mucho más observador de la conducta humana y logró profundizar en este sentido. Posteriormente, tiene su sesgo hacia el simbolismo, aunque ya lo abordaré cuando hable un poco más del simbolismo. Tienen dos etapas principalmente: esta del realismo o del naturalismo y su etapa simbólica. Bueno, para cerrar el círculo de las bases del naturalismo, no nos podemos ir sin hablar de August Strindberg. Ubicado en Suecia, instauró el naturalismo junto con su contemporáneo Henrik Ibsen. Sus influencias son principalmente William Shakespeare, Schiller, Émile Zola, el mismo Ibsen. Era un personaje polémico, era alguien políticamente incorrecto, era un problema para donde quiera que él iba, pero sobre todo era abiertamente misógino, cosa por la cual luego termina criticando a Ibsen. Recordemos, hace un momento les mencionaba que Henrik Ibsen tenía un manejo espectacular de sus personajes femeninos. Eran personajes profundos, eran personajes mucho más estudiados, mucho más trabajados en comparación de los personajes femeninos de la época. Se cree que esta misoginia que tenía integrada Strindberg se debía en gran medida a su gran fracaso en sus matrimonios pasados. Era un personaje que estaba lleno de enfermedades mentales. Tenía muchos problemas
pues en la cabeza, ¿no? En la azotea, no funcionaba demasiado bien, tenía problemas de alcoholismo, y bueno, todo eso se va reflejando también en sus obras, que muchas de ellas son abiertamente autobiográficas. Y bueno, todo esto era lo que estaba pasando en Europa en principios del siglo XX, finales del XIX. Se estaba instaurando el naturalismo y pues así como a manera de repaso, hay que recordar que venimos del romanticismo, ¿no? Una manera de hacer teatro en la que el texto está escrito para que el actor vaya y dé el gran número, dé el show, para que el actor sea como el centro del montaje y pues para declamar, cosa que pues se aleja muchísimo de las metas últimas del naturalismo, lo cual es pues agarrar los elementos de la realidad y pasarlos a la escena. No es una actuación exagerada, no es declamar, no es ir a ser el centro de atención, sino representar parte del mundo real de allá afuera y llevarlo a la escena. Muy bien, próximo episodio Teatro Simbolista, no te lo pierdas. Nos vemos entonces. Chao.